Estaba buscando estatuas cuando empecé esta investigación. Estaba leyendo los diarios de los primeros navegantes europeos que llegaron a la isla de Pascua, no los relatos populares, no los documentales, sino los diarios originales, los documentos que los capitanes y oficiales escribieron en el momento, antes de que hubiera una narrativa oficial que preservar, antes de que hubiera una versión correcta de la historia que proteger, y lo que encontré en esos diarios no corresponde completamente con lo que nos han enseñado. El primer europeo que documentó su llegada a la isla de Pascua fue el almirante holandés Jacob Roggeveen, el 5 de abril de 1722, domingo de Pascua, de ahí el nombre que le dieron. En su diario, Roggeveen describió una isla con una población de varios miles de personas, con campos cultivados, con estructuras ceremoniales activas, con una sociedad organizada que recibió a los europeos con una mezcla de curiosidad y cautela. 50 años después, cuando el capitán James Cook llegó a la misma isla en 1774, encontró algo completamente diferente. Una población reducida a menos de 1000 personas, campos abandonados, estructuras derribadas, una sociedad en colapso que los propios habitantes no podían explicar completamente. En 50 años, algo había destruido casi completamente la civilización de la isla de Pascua, y ese algo, o esos algos, es lo que voy a intentar documentar esta noche. Primero, las estatuas, porque las estatuas son el elemento que todo el mundo conoce y que, cuanto más las examinas, menos sentido tienen dentro de la narrativa oficial. Los Moai, como los llaman los habitantes originales de la isla, son estatuas monolíticas de piedra volcánica. Hay 887 Moai registrados en la isla, en diferentes estados de completitud y preservación. Los más grandes miden más de 10 metros de altura y pesan más de 80 toneladas. El más grande jamás erigido mide casi 10 metros y pesa aproximadamente 74 toneladas. Hay uno inacabado en la cantera que mediría 21 metros y pesaría más de 270 toneladas si hubiera sido completado. La cantera principal, el volcán Rano Raraku, está a varios kilómetros de muchos de los lugares donde los Moai fueron erigidos. Eso significa que alguien transportó estatuas de hasta 80 toneladas a través de terreno irregular, sin ruedas, sin animales de carga suficientemente grandes para el trabajo, sin la logística que ese transporte requeriría. Cómo la respuesta oficial ha evolucionado a lo largo de los años. En los años 1950, el explorador Thor Heyerdahl propuso que los Moai habían sido construidos por navegantes sudamericanos que llegaron a la isla desde el continente. Su teoría fue criticada, aunque la genética moderna ha confirmado que hubo contacto entre los habitantes de la isla de Pascua y las poblaciones sudamericanas antes del contacto europeo. La teoría actualmente más aceptada propone que los Moai fueron transportados usando cuerdas y un movimiento de balanceo que los haría caminar sobre su base. Experimentos modernos han demostrado que esto es posible para estatuas pequeñas. Para las más grandes, los cálculos de fuerza requeridas siguen siendo problemáticos, pero hay algo más en las estatuas que la narrativa oficial trata de pasada y que, cuando lo examinas con atención, plantea preguntas que el debate sobre el método de transporte no responde. Las estatuas tienen sombreros, no todas, pero muchas, los llamados pukao, cilindros de piedra roja de hasta 2 metros de diámetro y varias toneladas de peso, colocados sobre las cabezas de los moai. Esos sombreros fueron tallados en una cantera diferente en el otro lado de la isla y fueron transportados separadamente para ser colocados en lo alto de las estatuas ya erigidas. ¿Cómo colocaron cilindros de varias toneladas en lo alto de estatuas de 10 metros de altura? La respuesta oficial habla de rampas de tierra,
Es una respuesta que funciona en teoría, pero no hay evidencia arqueológica de esas rampas. No hay evidencia de los depósitos de tierra que habrían quedado cuando las rampas fueron desmontadas. No hay herramientas que correspondan a la escala del trabajo. La ausencia de evidencia no es prueba de que no ocurrió, pero es notable. Ahora necesito hablarte de algo que los documentales populares sobre la isla de Pascua raramente mencionan: el sistema de escritura. Los habitantes originales de la isla de Pascua tenían un sistema de escritura. Lo llamaban rongorongo. Es uno de los pocos sistemas de escritura independientes que han surgido en la historia humana, y es el único de América y el Pacífico que no ha sido descifrado, no por falta de intentos. Desde que los primeros ejemplares de escritura rongorongo llegaron a Europa en el siglo XIX, los lingüistas han intentado sistemáticamente descifrarlos, sin éxito. El rongorongo sigue siendo uno de los sistemas de escritura no descifrados más estudiados del mundo. ¿Por qué no ha sido descifrado? La respuesta oficial dice que simplemente es muy difícil, que sin un texto bilingüe como la piedra de Rosetta que permita comparar el rongorongo con un sistema conocido, el descifrado es extraordinariamente complicado. Eso es verdad. Pero hay algo más en la historia del rongorongo que la explicación oficial no aborda completamente. Cuando los misioneros católicos llegaron a la isla de Pascua en 1864, uno de sus primeros actos fue prohibir el rongorongo. Ordenaron que los textos fueran destruidos, los quemaron, y los habitantes de la isla que sabían leerlos, los llamados Tangata Rongorongo, los sabios que habían preservado el conocimiento del sistema de escritura durante generaciones, fueron en su mayoría muertos o esclavizados en los años anteriores a la llegada de los misioneros. Para cuando los investigadores europeos llegaron con el interés y los medios para estudiar el rongorongo sistemáticamente, los que podían leerlo habían desaparecido, y los textos que no habían sido quemados eran fragmentos que nadie podía interpretar completamente. El patrón es familiar: conocimiento que existía, que fue destruido, que dejó solo fragmentos que no podemos descifrar completamente. Lo hemos visto en los códices mayas, lo hemos visto en los archivos de Lisboa, lo hemos visto en los registros de Shenhe. Siempre el mismo patrón, siempre las mismas preguntas sin respuesta. Volvamos al colapso demográfico, porque es donde la historia de la isla de Pascua se conecta con algo que va mucho más allá de una isla remota en el Pacífico. Cuando Roggeveen llegó en 1722, encontró varios miles de habitantes. Las estimaciones varían, pero la mayoría de los investigadores sitúan la población entre 2.000 y 3.000 personas en ese momento. Algunos investigadores proponen que la población máxima de la isla antes del colapso pudo haber sido de entre 10.000 y 15.000 personas. Para 1877, cuando se realizó el primer censo moderno de la isla, quedaban 111 habitantes. 111 personas, de una población de miles, posiblemente de decenas de miles en su apogeo, quedaban 111 personas en 1877. ¿Qué pasó? La explicación oficial combina varios factores: el ecocidio, la deforestación masiva de la isla que habría destruido los recursos naturales necesarios para sostener una población grande, las guerras internas entre clanes, y el factor que los libros de texto mencionan de manera relativamente breve, pero que los registros históricos documentan con una precisión perturbadora: la esclavitud. Entre 1862 y 1863, barcos peruanos llegaron a la isla de Pascua y se llevaron a más de 1.500 personas como esclavos para trabajar en las minas de guano en las islas peruanas. Eso representaba entre el 30 y el 50%
De la población total de la isla en ese momento, entre los esclavizados, estaban el rey de la isla y prácticamente toda la clase dirigente, los Tangata Rongorongo, los sabios que preservaban el conocimiento del sistema de escritura, los constructores que mantenían viva la tradición de construcción de los Moai. Toda la élite intelectual y cultural de la isla fue llevada en barcos peruanos y murió en las minas de guano. La presión internacional forzó a Perú a liberar a los supervivientes, pero de los más de 1.500 esclavizados, solo 15 regresaron a la isla, y regresaron trayendo enfermedades que mataron a una gran parte de los que habían quedado. En el espacio de 2 años, la civilización de la isla de Pascua fue destruida completamente, no por el ecocidio, no por las guerras internas, sino por la esclavitud organizada por un Estado moderno que necesitaba mano de obra para sus minas. Pero hay algo en esta historia que me ha resultado imposible dejar de lado desde que lo encontré, algo que ninguno de los relatos estándar sobre la isla de Pascua examina completamente. ¿Por qué la isla de Pascua? ¿Por qué esa isla específica, en el punto más remoto del Océano Pacífico, fue el lugar donde surgió una de las tradiciones constructoras más extraordinarias de la historia humana? La isla de Pascua está en el punto más alejado de cualquier masa continental del planeta. El continente más cercano, Sudamérica, está a más de 3.500 kilómetros. Las islas habitadas más cercanas están a más de 2.000 kilómetros. Es, en términos prácticos, el lugar más inaccesible de la Tierra. Y sin embargo, en ese lugar inaccesible, una civilización construyó 887 estatuas monolíticas, desarrolló un sistema de escritura único, mantuvo una tradición oral que describía el origen de su pueblo en tierras lejanas y preservó conocimientos que, según los propios habitantes, habían sido traídos por sus ancestros desde otro lugar. ¿De dónde vinieron los primeros habitantes de la isla de Pascua? La genética ha confirmado que vinieron de la Polinesia, de las islas más occidentales del Pacífico, pero los habitantes originales tenían una tradición oral que hablaba de una tierra llamada Hiva, una tierra que desapareció bajo el océano, de la que sus ancestros escaparon en canoas. ¿Era Hiva una isla que se hundió? ¿Una tradición oral que preservaba la memoria de un evento geológico real o algo más? La tradición rongorongo, según los fragmentos que los investigadores han podido interpretar parcialmente, incluye referencias a eventos cósmicos, a ciclos de tiempo, a conocimientos astronómicos, el mismo tipo de conocimiento que encontramos en los calendarios mayas, en las pirámides de Giza, en las orientaciones de Teotihuacán. Conecta el rongorongo la isla de Pascua con ese patrón global de conocimiento que hemos estado rastreando en este canal. No puedo afirmarlo con certeza, los textos no han sido descifrados, pero la posibilidad existe, y la destrucción sistemática del rongorongo por los misioneros, combinada con la esclavización de los Tangata Rongorongo por los barcos peruanos, aseguraron que esa posibilidad no pudiera ser verificada. Quiero cerrar con algo que encontré al final de esta investigación y que no he podido dejar de pensar. En la cantera de Rano Raraku hay moai inacabados, estatuas que fueron comenzadas y nunca terminadas, que siguen parcialmente embebidas en la roca volcánica de la que fueron talladas, la más grande de todas, la que mediría 21 metros si hubiera sido completada, sigue ahí, a medio tallar, como si los trabajadores la hubieran abandonado de repente en medio del trabajo. Los arqueólogos interpretan ese abandono como evidencia del colapso social que precedió a la llegada de los europeos. Las guerras internas, la deforestación, la ruptura del orden social, todo eso habría llevado al abandono de los proyectos de construcción. Puede que eso sea exactamente lo que pasó, pero hay algo en esa imagen
que me resulta perturbador de una manera diferente, una estatua de 21 metros a medio tallar, un sistema de escritura no descifrado, una población de 111 personas donde hubo miles, un rey y toda su clase dirigente muertos en las minas de guano peruanas, y nosotros parados frente a todo eso, sin poder leer lo que escribieron, sin saber completamente cómo construyeron lo que construyeron, sin entender completamente por qué eligieron ese punto específico en el océano más remoto del mundo para construir sus gigantes de piedra. ¿Quién construyó los Moai? ¿Cómo los transportaron? ¿Qué decía el rongorongo? ¿De dónde venían realmente los primeros habitantes de la isla? ¿Y qué conocimiento desapareció con los Tangata Rongorongo en las minas de guano peruanas? Los gigantes de piedra siguen ahí, mirando hacia el interior de la isla, no hacia el mar, como si guardaran algo, como si esperaran que alguien hiciera las preguntas correctas. Llevamos siglos sin hacerlas. Si este video te ha hecho pensar, considera suscribirte. La investigación continúa y el próximo video va a lugares que la mayoría de los canales no se atreven a tocar. Nos vemos allí.